Hermanos, nuevamente buenos días, un gusto poder saludarles por este medio. Y antes de iniciar, pues recordándoles que seguimos manteniendo la sana distancia como nos han recomendado las autoridades y pues seguimos pendientes en el regreso a las actividades cotidianas, pero vamos a seguir esperando en las autoridades lo que nos vayan indicando a través de estos días, pues mínimo hasta el día 30 de mayo. Y pues esperamos en Dios que pronto nos volvamos a congregar, ya a vernos, saludarnos y podernos seguir alimentando de la palabra de Dios. Así es que hermanos, bueno, vamos a iniciar este estudio que tiene que ver con el estudio pasado, cuando vimos eh, el sufrimiento de la gente, por qué sufren los cristianos, por qué sufren las personas en general. Y pues el día de hoy vamos a tener un estudio llamado la reconciliación. Y les digo que tiene que ver porque pues cuando pensamos en lo que vimos hace 8 días, vemos que por ejemplo pues el hombre le falló al Señor pensando en lo que vimos en el Edén. Adán estaba en un lugar de privilegio donde todo tenía todo lo indispensable. Desafortunadamente falló, cometió desobediencia y esto pues trajo como consecuencia el pecado. Pero Dios no deja al hombre solo, vimos algunos aspectos, pero también hoy vamos a ver cómo se puede el hombre reconciliar nuevamente, pensando en lo que Adán hizo, también nosotros lo hemos hecho, y que bueno, pues esa situación de pecado trajo en el hombre un distanciamiento, trajo un alejamiento, trajo una enemistad eh, con Dios, hubo una separación. Recuerden que lo que hizo el Señor después del pecado de Adán fue expulsarlo. Ya no había esa comunión, ya no había esa relación. Y como vimos también, a Dios le dolió en su corazón porque Él quería tener una amistad cercana, estrecha con el hombre. Para eso lo formó, para eso lo creó, para tener una comunión íntima con Él. Pero bueno, esto no fue así, el hombre falló. Entonces Dios tiene que hacer algo. Dios no deja al hombre solo, no lo agarra tampoco por sorpresa, sino que Dios siempre tiene planes perfectos para que el hombre pueda tener nuevamente una relación con Dios. Y cuando nosotros vamos a, por ejemplo, Isaías 59:2, ahí encontramos lo que Dios eh, cree, o lo que piensa del hombre. Lo que nosotros vamos a ver aquí, 59:2 de Isaías, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces ahí tenemos las palabras del Señor que nos habla de que los pecados o vuestras iniquidades han hecho, dice, división, han hecho separación entre, dice, vosotros y vuestro Dios, dice, y luego, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces ahí encontramos lo que sucede con el hombre. A causa de la iniquidad, a causa del pecado, hay división, hay separación, hay distanciamiento. Esa amistad que había ahora se vuelve enemistad y Dios tiene que hacer algo por el hombre. No lo va a dejar así, sino que va a hacer que el hombre vuelva a reconciliarse con su creador. Tiene un plan para esto. Ahora, cuando pensamos en la palabra reconciliación, pensemos en lo que es conciliar. Conciliar es ponerse de acuerdo, pero reconciliar es volver a tener amistad. Había una amistad en el principio, esta amistad, bueno, ya no fue posible, pero el hombre se tiene que reconciliar, tiene que volver a tener amistad con Dios. Esta es la diferencia entre conciliar y reconciliar, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, hermanos y amigos, seguramente todos hemos experimentado lo que es tener enemistad entre unos y otros, ya sea entre hermanos, entre padres a hijos, entre esposos, entre amigos. Conocemos bien de lo que se trata y hay muchas reacciones de parte de cada uno de los que se involucran en esto. Y puede ser que uno de ellos falla o puede ser que ambos fallan, ¿verdad? Pero en el caso de Dios vamos a ver nosotros cómo Él trabaja.
¿Cómo fue que esto de la enemistad tiene una forma de arreglarse? Tiene una forma de arreglarse. Y vamos a ver en 2 capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, encontramos ahí este pasaje del versículo 18 al 20. 2 5 del 18 al 20, voy a leerlo. Pongan atención ahí a la lectura. Dice, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces este pasaje es muy importante para los creyentes y para los no creyentes. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de la reconciliación. Ahora, ¿cómo puedo restaurar una relación que se ha roto? ¿Cómo puede una persona reconciliarse con Dios? Y vamos a ver 5 puntos. Vamos a ver 5 puntos de los cuales vamos a nosotros ver la forma en que Dios actúa, la forma en que Dios trabaja para volver a tener esa amistad con nuestro Dios. Ahora, en primer lugar, vamos a ver el que origina la reconciliación. El que origina la reconciliación. Bueno, se nos habla ahí en el versículo 18, dice, y todo esto proviene de Dios. Bueno, viene hablando acerca de lo que es la salvación. Y sigue ahí, habla varias cosas importantes y hermosas, como en el versículo 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces habla de una nueva relación con Dios. Y dice en el 18, enfáticamente dice, y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Entonces Dios es el que origina la reconciliación. Es decir, Dios es el que tiene que dar el primer paso. Porque el hombre no busca a Dios. Si recordamos a Adán cuando pecó, inmediatamente se escondió de la presencia de Dios. Y tiene que ir Dios, buscar al hombre y decirle, Adán, ¿dónde estás tú? Y ahí Adán, pues escondido, sale y dice, es que pasó esto. Y ahí sigue hablando y dice, bueno, Adán, ¿qué has hecho? Y Adán se excusa diciendo, es que la mujer que me diste, y empiezan las excusas, pero lo que no hace Adán es reconocer que le ha fallado a Dios. No le busca, sino que Dios es el que lo busca para volver a tener, para enfrentar su pecado, en este caso. Entonces, la reacción de Adán fue esconderse. Dijo que había oído la voz del Señor, tuvo miedo y se escondió de su presencia. Ahora, entonces, esto que dice la Escritura y que todo esto proviene de Dios es porque así es realmente. Y ahí en Romanos 3:11 nos habla estas palabras, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahí en Romanos 3:11 precisamente viene hablando de la situación del hombre delante de Dios. Romanos 3:11. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y ahí sigue diciendo, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Dice, no hay ni siquiera uno. Entonces, vemos que no hay quien busque a Dios. No hay quien tenga el deseo de buscar a Dios. Por eso es Dios el que da el primer paso. Y dice Pablo ahí en 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Entonces es Dios el que tiene que tomar la iniciativa y así poder buscar al hombre, ir al rescate del hombre. Ahora, entonces vemos las excusas. Adán dice, bueno, la mujer que me diste me dio a comer del fruto, yo comí. Y luego la mujer también le echa la culpa a la serpiente, es que la serpiente me engañó,
Dice, y buscaron culpables menos reconocer su propio pecado, su propia falta. Así es el hombre, por eso es que Dios en su infinita misericordia dice, voy al rescate de aquellos que se han alejado de mí, porque el hombre definitivamente no le busca. El hombre solamente Dios le tiene que buscar, y a través de situaciones, a través de circunstancias, Dios llama la atención del hombre, y es así como el hombre pues puede tener nuevamente esa relación con Dios. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, vamos a ver el medio de la reconciliación. Ahí en el mismo versículo 18 dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces, ¿cómo el Señor reconcilia? Bueno, a través de la obra de Cristo. A través de la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque lo más que puede hacer el hombre es cubrirse a sí mismo con sus propios medios. Recordamos lo que hizo Adán y Eva. Se hicieron, dice que, delantales de hojas de higuera. Entonces esto nos habla de algo frágil, algo que no sirve, algo que el mismo hombre quiere hacer por su propia voluntad, ¿verdad? Buscar los medios propios para poder arreglar el pecado, pero esto es algo que es imposible para el hombre. Entonces, por medio de Cristo es la reconciliación, se nos dice ahí. Nos reconcilió, dice, consigo mismo por Cristo. Por Cristo. Ahora, cuando vemos qué utilizó Dios para poder vestir al hombre, bueno, ellos tenían hojas de higuera, algo insignificante, algo que no servía para nada. Sin embargo, el Señor se nos habla que Él les hizo túnicas de pieles y los vistió. ¿De qué nos habla esto? Bueno, se nos habla de que Dios tiene que hacer un sacrificio para que el hombre se pueda cubrir. Lo cubrió de pieles de animales. Esto nos habla de que animalitos inocentes tuvieron que morir para que el Señor les diera esas pieles de animales y pudiera cubrirlos. Entonces, esto nos habla de un sacrificio de un animal. Y hermanos, pues es un animal, los animalitos no tenían nada que ver con el pecado, eran animales inocentes, por decirlo así, no tenían nada que ver con el pecado. Sin embargo, esos animalitos tenían que morir para poder proporcionar al hombre esa vestidura. Definitivamente así sucede con nosotros, que nos reconcilia Dios por medio de Cristo. Entonces, tiene que haber una reconciliación por medio de Él, y definitivamente todos necesitamos una persona que interceda por nosotros, una persona que haga lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, ¿qué pasó? Ahí, bueno, Dios nos habla que necesitábamos nosotros un mediador. Y ahí, 1 Timoteo 2:5, se nos habla, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, necesitaba un mediador, necesitaba un sacrificio, y ahí se nos habla que por medio de Cristo, Dios provee la reconciliación, un sacrificio perfecto. Se requería de un sacrificio perfecto. Por eso es que el medio que Dios utiliza no es algo material, no es algo como algo costoso, algo que pues tiene mucho valor. Sin embargo, aquí vemos que Dios utilizó una persona. Necesitaba hacer un sacrificio perfecto. Necesitaba un sacrificio que pudiera pagar las deudas de aquellos que le habíamos fallado al Señor. Entonces ahí vemos el medio de la reconciliación. Y en tercer lugar, hermanos, podemos ver el lugar de la reconciliación. Ahí en el 5:19 de 2 de Corintios se nos habla de esto. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En tercer lugar, entonces, hermanos, encontramos el lugar de la reconciliación. Dios en Cristo reconcilia consigo mismo al mundo.
Y esto, el lugar de la reconciliación, bueno, Dios nos lleva a un lugar donde el hombre puede tener nuevamente esa amistad con Dios. Nos lleva a un lugar bastante difícil de asimilar, y fue a la cruz. No nos lleva a un lugar donde haya cosas bonitas, cosas hermosas. Nos lleva a un lugar donde podemos ver un sacrificio perfecto. Nos llevó a la cruz. Ese es el lugar que Dios utilizó para la reconciliación. Dios estaba en Cristo cuando estaba en la cruz, reconciliando consigo al mundo. Entonces nos lleva a la cruz. Él nos lleva a la cruz. Ese es el lugar en el que Dios hace las paces con el hombre pecador. Y dice después de que dice que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, dice, y luego dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que pasó por alto los pecados? ¿Que borrón y cuenta nueva? Y cuando tenemos una deuda, o si hemos tenido deudas, seguramente, pues la persona a la que le debemos, pues lleva una lista de lo que se le va pidiendo, ¿verdad? Se le va pidiendo y ahí va anotando, pues me debes tanto, tal fecha me debías tanto, en esta fecha me debes tanto, y así se va acumulando la deuda. Y llega un momento que la deuda se hace tan grande que difícilmente la persona puede pagar. Si tiene una persona de escasos recursos, empieza a pedir, a pedir, a pedir, de repente dice, estoy tronado, no puedo pagar. Y nunca la persona que presta su dinero te va a decir, ¿sabes qué? En determinado momento, borrón y cuenta nueva. No, tú me pagas lo que me debes, porque es mi dinero, ¿verdad? Es mi bien, me tienes que pagar. Nunca va a decir estas palabras, ¿sabes qué? No me debes nada. Borrón y cuenta nueva. Eso no es posible. Entonces aquí se nos habla de que no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto no quiere decir que Dios pasó por alto nuestra deuda. No la pasó por alto, sino que se nos habla que hubo un sustituto en la cruz. No quiere decir esto que el Señor le dijo a la persona que le debía, ¿sabes qué? Borramos todo y todo queda anulado, ya no hay deuda. Sino que la lista de pecados, las deudas que teníamos, fueron, nos dice ahí Colosenses 2:14, que fueron clavadas en la cruz. Ahí en Colosenses 2:14 se nos habla que había un acta de los decretos que nos era contraria, que hablaba en contra de nosotros. Y se nos dice que la quita del medio y la clava en la cruz. La clava en la cruz. Esa lista de pecados, esa deuda que teníamos, una lista, cada uno de nosotros puede pensar cuánto había pecado, cuánto le debía a Dios por sus pecados. Y dice la Escritura que ahí en Colosenses 2:14 que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria, que hablaba en contra de nosotros y que por esa causa estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que el Señor la clava en la cruz, clava nuestra deuda en la cruz, y ahí es precisamente donde el Dios Santo, se encuentra con el hombre pecador. ¿Y qué sucedió ahí en la cruz? Bueno, todos sabemos que Cristo murió en la cruz, ahí derramó su sangre, ahí murió en la cruz, y ese es el lugar de la reconciliación, porque Dios, santo, perfecto, justo, está en los cielos. El hombre está aquí en la tierra, hombre pecador, le ha fallado a Dios, pero la cruz es el puente. La cruz es el medio que Dios utiliza para unir a un Dios santo con un hombre pecador. Y entonces ahí en la cruz es donde el hombre se une a un Dios que es inalcanzable para él. Sus deudas son tan grandes que no las puede pagar, pero ahí en la cruz mi deuda quedó clavada. Y ahí Cristo, el Señor, levanta su mano, baja la de Dios y sube la del hombre pecador, y ahí se encuentra. Y ahí es donde el Señor reconcilia al hombre. Por eso dice la Escritura que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Ahí fue el lugar
de reconciliación para el hombre pecador. Y es donde Dios restaura la relación. Porque Dios en Cristo reconcilia al hombre pecador. Qué hermoso es pensar cómo Dios utiliza la cruz como el medio de reconciliación. Pero el que murió en la cruz es lo más importante. El que murió en la cruz es lo más importante porque Él fue el que pagó nuestra deuda. No quiere decir aquí que Dios pasó por alto nuestros pecados de ninguna manera. Se tienen que pagar los pecados. El hombre tiene que pagar su deuda, pero como es incapaz de pagarla, es el Señor el que hace la obra completa por nosotros. Y ahí es donde vemos nosotros la gran misericordia de nuestro Dios. Ahí es donde vemos nosotros brillar en todo lo alto la gracia y el amor de Dios hacia un hombre pecador que le ha fallado a Él. Ahí es donde nosotros podemos encontrar nuevamente la amistad con el Dios Santo, con el Dios perfecto. En cuarto lugar, también encontramos ahí en estos 3 versículos que se nos habla de un encargo a nosotros los creyentes. En cada uno de esos versículos encontramos un mandamiento del Señor, un encargo para nosotros los creyentes. Dice ahí en el versículo 18 hasta al final, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio a los creyentes, dice Pablo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Y luego en el 19 también al final, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos dio ese encargo. Y en el versículo 20 dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice, rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Encontramos entonces un encargo para nosotros los creyentes, que tenemos que hablarle al mundo que también se reconcilien ellos con Dios, como lo hicimos nosotros en determinado momento. Nos encargó el ministerio de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y nos habla que somos, dice, embajadores en nombre de Cristo. Entonces tenemos un mensaje que darle a las personas para que conozcan que es posible reconciliarse con el Señor, volver a tener amistad, volver a tener una relación, volver a tener esos momentos en los cuales Dios quiere manifestarse de una manera clara y permanente al hombre. Por eso es que ese es el encargo para nosotros. Tenemos que decirle a las personas que necesitan, que tienen una necesidad de Dios, aunque no lo reconozcan que tienen esa necesidad. Tienen que buscar a Dios, tienen que reconciliarse con Él, porque esta es la única forma de poder tener nuevamente amistad con Dios. ¿Se había roto la amistad? Sí, pero Dios provee el medio para poder restaurar esa comunión, y solamente es a través de Cristo, porque como dice 1 Timoteo 2:5, recuerden, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esa es la única forma en la cual Dios restablece esa comunión con un hombre y una mujer que le han fallado a Dios. En quinto lugar, y esa es una pregunta para aquellos que quizás estén pensando, bueno, ¿cómo le puedo hacer para reconciliarme con Dios? Y ese es precisamente punto número 5. ¿Qué debo hacer para reconciliarme con Dios? En primer lugar, lo que tiene que hacer la persona para poderse reconciliar con Dios es reconocer que le ha fallado a Dios. Porque de otra forma no podría ser posible esto. Si una persona no reconoce que necesita de Dios, si una persona no reconoce que tiene una deuda con Dios, pues nunca lo va a hacer. Entonces, en primer lugar, el hombre necesita reconocer que le ha fallado a Dios, que tiene una culpa y que no la puede evadir, que no puede esconderse como Adán. Adán se escondió
pero definitivamente hubo consecuencias. Pero lo primero que tiene que hacer el hombre es reconocer la culpa, reconocer delante de Dios que no puede hacer otra cosa más que eh, seguirle fallando a Dios, que no puede hacer nada por sí mismo como lo hizo Adán y Eva con aquellas hojas de higuera, algo tan insignificante. Ahora les decía que no lo puede hacer quien no reconoce la necesidad, porque ahí en el Salmo 51, versículo 3 y 4, nos dice esto, David, dice Salmo 51, versículo 3 y versículo 4, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aquí el rey David viene hablando algo que había hecho mal delante de Dios y dice que reconocía sus rebeliones, reconocía su pecado delante de él. Y dice, contra ti. Entonces, cuando el hombre peca, a quien ofende es a Dios. A Dios es el que ofende. Y entonces David está reconociendo que ha hecho lo malo delante de Dios, reconoce que ha pecado contra él, que ha hecho lo malo delante de sus ojos. Entonces es lo primero que tiene que hacer el hombre, reconocer la culpa, reconocer la falta. Porque qué hermosas palabras de David, reconociendo sus maldades, sus rebeliones, sus pecados delante de Dios. Porque es la única forma en la que el hombre puede reconciliarse con Dios. Si no reconoce, pues esto no es posible. No es posible. Porque miren, Dios nos buscó aún siendo enemigos, como lo dice Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dice, siendo enemigos, nos buscó cuando éramos enemigos. No nos buscó cuando ya había una comunión con Él, cuando ya había una reconciliación. No, nos buscó cuando éramos enemigos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, dice, pero por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué debo hacer? Reconocer mi culpa delante del Señor e ir a la cruz. Ir a la cruz. No podemos evadir la cruz. Si alguien quiere reconciliarse, tiene que ir a la cruz y decirle al Señor, reconozco que te he fallado, Señor. Reconozco que no tengo una relación contigo, pero hoy quiero hacer las paces contigo. Hoy quiero tener amistad contigo. Hoy quiero volver a tener esa relación que perdí. ¿Cuándo? Bueno, es cierto que yo no estuve ahí con Adán, pero tengo que reconocer que yo no soy mejor que Adán. Yo tengo que reconocer que yo no soy mejor que Adán, que también le he fallado a Dios, que también he cometido faltas. Y entonces es cuando dices, bueno, Adán pecó, bueno, yo también le he fallado a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer mi culpa delante de Dios. Reconocer que no tengo amistad, pero yo quiero tener esa nueva relación. ¿Y cuál es el resultado de reconciliarme con Dios? Bueno, el resultado es paz con Dios. Ese es el resultado de la reconciliación, tener paz con Dios, disfrutar de una relación nueva, una relación que no se tenía. Ahora tengo la oportunidad de tenerla, de poder disfrutar de esa comunión. La paz con Dios y también la paz de Dios. La paz de Dios en medio de un mundo que pues está cada vez más alejado de Dios, un mundo cada vez que está más separado de Dios, en medio de las enfermedades, necesitamos experimentar la paz de Dios en nuestra vida. Esa paz que solamente Él puede dar en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio del dolor. El hombre necesita tener paz. Paz con Dios y la paz de Dios en su vida.
Así es que ahí está el mensaje y ojalá Dios trabaje en nuestros corazones. Nosotros los creyentes, pues tomemos el ministerio que Dios nos ha dado de la reconciliación. Y el hombre que recibe la palabra puede decir, sí Señor, yo reconozco que tengo una necesidad, yo quiero tener amistad contigo. Y solamente lo puede hacer, como ya vimos, a través de la obra de Cristo en la cruz. Que Dios les bendiga, hermanos, un saludo cariñoso a todos y que su palabra sea para bendición de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Oremos. Señor, te damos gracias por este momento de estudio de tu palabra. Gracias porque la reconciliación es importante para nosotros. Es importante para ti. Es importante para aquellos que todavía no te conocen, Señor. Por eso tú diste el medio, la forma, Señor, de poder disfrutar de esa nueva relación contigo. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de conocerte, nos das la oportunidad, Señor, de tener amistad contigo, de poderte hablar, de poderte decir que también nosotros ahora te amamos porque tú nos amaste primero a través de la obra de Cristo en la cruz. Y por eso nuestro Dios bendice tu palabra, bendice a mis hermanos en los lugares donde se encuentren. Y nuestro Dios, pues, queremos seguir teniendo la bendición de tu palabra, la bendición de tu presencia en cada una de nuestras vidas. Así que recibe las gracias por este mensaje y que pues llegue a los corazones de aquellos que tienen esta gran necesidad de ti. Ponemos en tus manos pidiendo, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.